un poco frío, ¿verdad? Ya tenemos frío. El día de hoy estamos muy contentos porque yo quería que ustedes, quizás algunos de ustedes son alumnos de las maestras, algunos otros son mis alumnos. Estamos muy contentas porque vamos a tratar un tema fundamental para todos. Es un tema que también debe de venir muy enfocado también a los hombres y que los varones lo conozcan también. De hecho, tengo aquí en nuestra unidad de posgrado un posgrado que se llama, una especialidad que se llama género y derecho. Y estoy preocupada por renovarlo y actualizarlo porque ya se confeccionó hace algunos años. Y dentro de las materias que se imparten, me gustaría que se diese una perspectiva para los hombres en relación al maltrato que también reciben los hombres y ver la perspectiva de género. Espero que así piensen mis amigas aquí. Si no piensan hasta aquí, capaz que me van a empezar a dar de cocolazos, pero bueno, quería plantear mi posición de una vez. Bueno, vamos a darle el uso de la palabra a la maestra Diana Lara Espinosa. Ella misma se va a presentar ante ustedes. Ella es una gran profesora de aquí de nuestra Facultad de Derecho. Próximamente la tendremos también en nuestra especialidad, ojalá que sí acepte. Y vamos a darle el uso de la palabra para que se presente y inicie su conferencia, que durará aproximadamente media hora. Y después le daremos la palabra a la doctora Irene López-Fovier. Ella también es una experta, ambas son expertas en género y derecho. Y esperemos que les guste esta conferencia, estoy segurísima que sí. Bueno, te doy uso de la palabra. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Al iniciar, por supuesto, a la directora de posgrado, la doctora Karina, por esta oportunidad. Por supuesto, y lo reitero, lo dije el viernes a la doctora Irene, porque ella se movió para hacer todo esto, tuvo la iniciativa, tuvo el empuje, y gracias a ella hicimos conferencia el viernes y lo hacemos el día de hoy. Son temas efectivamente relevantes, importantes. Creemos que sabemos lo que es violencia, creemos lo que sabemos que es sexismo, machismo, y la verdad es que convivimos todos los días con agresiones sexistas, y concuerdo también contra varones, y no nos damos cuenta, ¿no? Desde el bonita en la calle, que no es un halago, sino una invasión a la privacidad, y le llaman a eso micromachismos. Yo no lo comparto, creo que son machismos tolerados, pero no nos damos cuenta, no nos han apoyado a tener esa sensibilización, esa perspectiva para descubrir qué es igualdad. Y por supuesto comparto el tema de género contra hombres. Ya estamos viendo en educación de género, en perspectiva de género, estamos viendo nuevas masculinidades, nuevas formas de presentarse ante la sociedad como hombres, sin perder esta autoimagen, autodefinición de lo que es el hombre, pero sin caer en el estereotipo del hombre golpeador, agresivo, exclusivo proveedor, etcétera, sino con una visión más humana, más igualitaria. Entonces, sí, por supuesto, es indispensable entrar. Y lo dice muy claramente la imagen. No se trata, y aquí siempre lo comento, hay una mala idea de que el feminismo busca la superioridad de la mujer sobre el hombre, la dominación de la mujer sobre el hombre, es así. Lo único que busca el feminismo es una visión igualitaria, una perspectiva transversal igualitaria, una manera de integrarnos socialmente como seres humanos, más allá de cualquier diferencia, y celebrando las diferencias. Debemos olvidar la palabra tolerancia, que implica aguantar, y empezar a respetar y celebrar la diferencia, que eso es lo más importante. La presentación, la verdad es que no soy muy de presentaciones. Mi nombre es Diana Lara, soy maestra en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, licenciada en Derecho por esta facultad, de la que estoy profundamente orgullosa, y aquí estudié la especialización en Derecho Constitucional, y espero el próximo año ya recibir el doctorado en Interpretación de Derechos Fundamentales. Hasta ahí lo dejo, muy bien, estar con su permiso. Bien, ¿se escucha cuando hablamos así? Sí. Perfecto. Bueno, el tema que yo propuse y que me fue recibido para esta conferencia es el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Por tema de tiempo me voy a ir un poco rápido. Si paso texto sin leerlo, es que lo estoy explicando, no se preocupen por la lectura. Me interesa más que reciban las imágenes como un mensaje de lo que queremos platicar. Primero, inicio con lo básico. Nuestra Constitución nos dice claramente que todas las personas, no todos los hombres, no todas las mujeres, todas las personas gozamos de los mismos derechos.
Estos derechos, los reconocidos, no otorgados, que eran antes de 2011, hoy reconocidos, y los que están también en los tratados internacionales que México ha celebrado. Entre dichos tratados vamos a encontrar la conocida como CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, que fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1979 y es vigente a partir de 1981. Para quienes estudian ahorita o están estudiando o ya estudiaron Derecho Internacional público, sabrán que los tratados se firman en un momento y hasta que cierto número de países los ratifican, entran en vigor. ¿De acuerdo? Por eso la diferencia de fechas. La CEDAW reafirma los principios de dignidad humana e igualdad de derechos que vienen contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y considera que la discriminación contra la mujer viola esos principios de dignidad e igualdad, le dificulta a la mujer la participación en todos los ámbitos, lo político, lo social, lo cultural, lo económico, lo académico. Yo les decía que estaban el viernes, aquellas personas que rechazan el feminismo, que rechazan la igualdad, se les olvida que las mujeres, gracias al feminismo, gracias a la lucha sufragista y por la igualdad, votamos, conducimos, vamos a la universidad, trabajamos sin permiso del marido, que eso era por escrito. Yo les decía, tenía que pedir permiso la mujer al marido para poder trabajar y era un permiso temporal. Entonces podía él decidir en qué trabajar y qué no. Y se discutía, incluso en el momento en que se discutió el voto, se hablaba de la función primordial, de la función preponderante de la mujer como encargada del hogar. Entonces, esa igualdad, esa posibilidad, o mejor dicho, ese acercamiento a la igualdad, se lo debemos a las luchas por la igualdad, el feminismo y el feminismo. Y que la discriminación contra la mujer afecta su pleno desarrollo y el bienestar social y familiar. Es verdad, la mujer ha tenido históricamente, quiera o no, ha tenido preponderancia en el hogar, y el que no pueda participar en todos los ámbitos afecta también al hogar. Es mucho más propensa a violación, a agresión, una niña, hija de una mujer que no estudió, que una que estudió. Las estadísticas de la ONU son muy claras, y que la educación de la madre es la certeza, mejor dicho, el camino a que los hijos, las hijas puedan estudiar y puedan tener un desarrollo pleno. La CEDAW define la discriminación como, vamos por partes, toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo. Sexo y género son distintos. Sexo es hombre, mujer, género es femenino, masculino. Femenino es todo lo que nos han dicho históricamente que le corresponde a la mujer, pero no solo le corresponde a la mujer. El rosa, la sumisión, la delicadeza, las compras, etcétera, que nos han dicho toda la vida que son de la mujer, también le pueden gustar al hombre. No nos define el género, no nos hace mujeres y no hace el género masculino, proveedor, dominante, controlador, etcétera, agresivo, no hace a un hombre, ¿de acuerdo? Que tenga por objeto o resultado, es decir, que pretenda o logre. Puede lograr sin desearlo o puede desearlo y no lograr. Y en ambos casos hay discriminación, hay distinción, exclusión o restricción. Que pretenda o logre menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de la mujer de sus derechos y libertades, de todos sus derechos y libertades, o de cualquiera de ellos. Esto en la esfera política, económica, social, cultural, civil, familiar, todas, absolutamente todos los ámbitos en los que las mujeres sufran distinción, exclusión o restricción injustificada, independientemente de su estado civil. ¿Por qué se hace la aclaración del estado civil? Precisamente por estas facultades extraordinarias que recibía y que ha recibido y que en algunos países sigue recibiendo legalmente el varón cuando la mujer se casa con él y él se vuelve una especie de propietario o pater familia, se vuelve una especie de padre que autoriza o no autoriza a la mujer a hacer determinada cosa. Y la mujer ha estado y sigue en muchos lugares supeditada al permiso del padre, el marido o el hijo varón mayor de edad, ¿no? Sobre la base de la igualdad, por supuesto, del hombre y la mujer. Y ojo que no dice la igualdad de lo femenino y lo masculino, no dice la igualdad de género, dice claramente la igualdad hombre-mujer. Fíjense estas imágenes. Tenemos un crítico obviamente de la desigualdad en general. Ella, madre que tiene una niña recién nacida, sabemos que es niña porque por supuesto está de rosa, y ella está pensando en el título universitario de su hija. Y él dice, bueno, ya vendrá la cerquita, ¿no? Ya vendrá el varón, ya podremos salvar a la familia.
Así está. Otra vez trino. Mamita, sírvele a tu hermano mastecito, atiéndelo. Es decir, prepárate para tu función vital de atender al hombre. Hombre, prepárate para tu función vital de ser atendido. No sé si se alcanza a ver bien. ¿Qué pensará de mí si le digo que me gustaría jugar con sus juguetes? Ahí tenemos a la niña jugando con muñecos que se consideran masculinos, con muñecos que se consideran femeninos, es decir, que entran dentro de la definición de lo que es ser mujer, los rosas, los ositos, las muñecas, etc. Al niño jugando con lo que le han dicho históricamente que es masculino, que es el fútbol, el muñeco de acción, y de pronto es, a mí me gustaría jugar con el muñequito de allá, pero ¿qué diría mi mamá? ¿Qué diría mi papá? ¿Qué dirían las personas si yo juego con el carrito si soy niña, si yo juego con las muñecas si soy niña? ¿No? ¿Por qué? Porque nos han dicho que eso nos quita el ser hombres o nos quita el ser mujeres. No le dicen a los niños que juegan con muñecas, ¿no eres niña? ¿Pareces niña? Como si además ser niña o parecer niña fuera malo. ¿Qué tendría de malo que pareciera niña? Ser niña no es malo, ¿no? Dice Mafalda, Quino, obviamente, lo malo de la gran familia humana es que todos quieren ser el papá. Claro, porque ser el padre es mucho más fácil. No trabajo, no soy ama de casa. De verdad, cursos que doy con mujeres que se dedican al hogar o clases en el SUA, que son generalmente personas adultas ya que tienen de 35 en adelante años, y les pregunto el primer día, ¿a qué se dedica? No, yo no trabajo nada, soy ama de casa. ¿Y eso no es suficiente trabajo? Dice, la mujer pide trabajo y le dice, le dice al empleador, no me importa trabajar en el almacén aunque soy ingeniera, si por lo menos puedo salir media hora antes para poder recoger a mi hijo. Qué valiente, ¿qué te contestó? Obvio, contrataron a un hombre que no tiene hijos, que no tiene problemas de horario, que no tiene ninguna interrupción familiar, que no tiene prioridad familiar. Porque los hombres tienen la ventaja, socialmente, la ventaja de no tener que involucrarse. Es una desventaja. Los hombres que siguen las políticas machistas se condenan a no vincularse emocionalmente con sus hijos. Se condenan a sus hijas, se condenan a no tocar, a no jugar, a no divertirse, a no integrarse, a no cambiar pañales, porque están mal vistas esas acciones, se consideran solo de mujeres y se condenan a relaciones aisladas con su familia. Entonces el machismo nos perjudica a todos y a todas. Y por supuesto una diferencia salarial totalmente injustificada, ¿no? La manita de la muñeca rosa es ¿por qué esto si hacemos exactamente lo mismo? México también es estado parte en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que fue emitida por la Organización de los Estados Americanos, esto es a nivel regional, no es internacional, y se conoce como Convención de Belén do Pará. Fue adoptada en 1994 y es vigente desde 1995. Es impresionante cuánto tiempo tenemos con este tipo de documentos internacionales y lo poco que se ha avanzado. La Convención de Belén do Pará reafirma que la violencia contra las mujeres viola sus derechos humanos y libertades, limita el reconocimiento de voz y ejercicio de sus derechos, lo mismo que por supuesto ya nos dijo la CEDAW, e impide y anula el ejercicio de sus derechos, lo mismo que dice la CEDAW. Define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género. Aquí debemos hacer la precisión de que se habla de género como una similitud, pero lo que se está criticando obviamente es la discriminación, sea por sexo o por las propias conductas que nos han inculcado como estereotipos de lo que es ser mujer y lo que es hombre. Que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en lo público como en lo privado. ¿Por qué se hace la especificación de público y privado? Porque como bien dijo la doctora Irene el viernes, históricamente se nos ha enseñado que los problemas en casa son problemas que se arreglan en casa y que nadie, ni la familia de la víctima, ni la policía, ni el Estado, ni nadie tiene que enterarse de si me pega o no me pega mi marido, de si hay problemas en casa, de si hay alcoholismo, de si hay agresión, porque eso es de la casa. Y claramente iban las mujeres víctimas a buscar a su familia y su familia le decía, es tu marido, es tu tema. Arréglalo como puedas, él es hombre, así son los hombres. Incluye las agresiones físicas, sexuales, psicológicas, independientemente de dónde se generen, y también incluye la violencia perpetrada por el Estado. Reconoce que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia. Este es un reconocimiento muy puntual. Las mujeres tenemos derecho a una vida sin violencia, tanto en la casa, como en el trabajo, como en la escuela, en todos lados. Ser libre de toda discriminación por ser mujer, ser valorada
Fíjense a qué nivel tenemos que llegar a un documento internacional para que tengamos reconocimiento del derecho a la valoración personal, a vivir sin estereotipos, a vivir sin patrones de cómo debe ser una mujer o cómo debe ser un hombre. Ser libre de prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad. Históricamente se ha dicho que las mujeres somos débiles, somos menos inteligentes, cuando estamos menstruando no pensamos, cuando tenemos hijos somos más débiles, porque somos como animalitas desprotegidas, que no podemos ser las proveedoras del hogar, que está mal si mantenemos a perdónenme, voy a corregir porque es totalmente correcto. Si participamos económicamente con superioridad en la economía familiar, entonces necesitamos a un hombre, lo tuvimos que comprar, ¿no? Pero no se ve mal que una mujer participe con el apoyo del hogar y sea el hombre el que provea. No se ve mal cuando la mujer lo hace, ¿no? El pleno reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos y libertades consagradas en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Por ello, ahí están las banderas de la OEA y todavía ven ahí el símbolo de la OEA. Los Estados partes condenan toda forma de violencia contra la mujer y se obligan a prevenir, es decir, evitar, investigar, ya sucedió, hay que ver qué pasó, quién lo hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo, sancionar a la persona responsable. Ustedes me dirán si esto ya está pasando, esto es del 95. Y por supuesto, erradicar. Ya se comprometió en el 95 a erradicar la violencia, pero tenemos Ciudad Juárez, pero tenemos agresiones todos los días en casas, en escuelas, en trabajos, en el gobierno, etc. Se comprometen a asegurar que toda mujer víctima de violencia tenga acceso al resarcimiento y a la reparación del daño. Y habla de todas las formas de violencia, ¿eh? En cumplimiento de dicho tratado, México emitió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta imagen en particular me gusta muchísimo, es muy clara. Este cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata. No se toca. No soy propiedad de nadie. Nadie tiene el derecho de asumir que puede tocarme sin mi autorización, sin mi permiso, o como les decía el viernes, no puede opinar en la calle un desconocido sobre mi cara, mi cuerpo, mi manera de caminar, mi forma de vestir, absolutamente nada. No le pedí su opinión. Ni siquiera quiero oír que soy bonita. Yo le permito que me diga bonita, atractiva, guapa a la gente que yo quiero que me lo diga, que yo autorizo que me lo diga. Y es muy frecuente que la respuesta del agresor en acoso callejero sea: yo no le dije bonita, no la insulté, es que no te lo pregunté, no te di permiso para opinar de mí. ¿Acaso yo opino de ti? Publicada en el 2007, fíjense, esto se hace en seguimiento a Sedao y Belén do Pará, que son, Belén do Pará es del 95, y tenemos la ley en el 2007. Así de rápido vamos por acá. Con la última reforma, este año. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene como principios rectores para el acceso a este derecho, a la vida sin violencia, la igualdad jurídica entre mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, su libertad y la no discriminación contra la mujer. Básicamente, los elementos de la igualdad y de la dignidad humana. Y nos dice que la violencia de género, fíjense cómo es la definición internacional, es cualquier acción o omisión basada en el género que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte en lo público y lo privado. Dicha norma explica que hay tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Vámonos por tipos primero. Todo acto que lesione o pueda dañar la dignidad, la integridad y o la libertad de las mujeres, entre los que podemos encontrar. Puede haber otros. La ley cita que dentro de los actos que pueden lesionar o dañar la dignidad de la mujer, vamos a encontrar, primero, lo que siempre hemos oído que es violencia, que es la violencia física. Toda la vida nos han dicho que esto es la violencia contra la mujer, aunque hay muchas otras. Cualquier acto que inflige daño no accidental, no es un accidente, ¿de acuerdo? Queremos causar daño. Usando fuerza física, un arma, un objeto, algo que pueda provocar daños. ¿Los causa o no? ¿Causa o no las lesiones? El objetivo es ese. Y las lesiones sean internas o externas o ambas. ¿Por qué se hace esta aclaración? Porque históricamente las mujeres golpeadas van a la agencia del Ministerio Público y le dicen: pero no se te ve el golpe. Si no deja marca, no hay violencia. Revisen actas, revisen la atención que se da en los ministerios públicos. Y esa es la actitud, esa es la forma de responder a la necesidad de la mujer. Violencia psicológica no es violencia, ¿no? Porque no la veo, no veo el golpe, no veo lo lastimado.
Bahrein en Irak. En 2004 un pretendiente le arrojó ácido por no aceptar la propuesta de matrimonio. Por no aceptar su proposición de matrimonio le arrojó ácido. Pakistán, Zaid Ali Khan, 15 años de edad, la comprometen para casarse, matrimonio forzado, no desea casarse, la comprometen, el único compromiso que ella logró conciliar es que la dejaran de estudiar, que al final de los estudios se casaron. Por supuesto no la dejaron, la casaron, ella quiso seguir los estudios y como no quiso renunciar a la escuela, el marido la quemó. Colombia, está lejos, todo lo demás está del otro lado del mundo, pero está en este continente. En menos de 10 días, en 2014, este año, 3 mujeres sufrieron ataques con ácidos por desconocidos. Declaran que les dijeron frases como: ¿para qué estás tan bonita? Y les echaron ácido saliendo de trabajos, casas, escuelas, etc. Psicológica. Cualquier acto o omisión que dañe la estabilidad psicológica de la víctima, por supuesto. Por eso tenemos esa imagen donde perdemos la cabeza, donde estamos totalmente anuladas. Puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia. Yo les decía el viernes, los celos son violencia. Los celos no son normales, no son naturales, no son poquitos, no son regulares, no son menos, son violencia. Insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad. El tema de la infidelidad tendríamos que analizarlo con mucho detalle, porque propiamente el ser humano no es exclusivo sexualmente y no podemos determinar realmente que haya una agresión por ser infiel. Quizá la agresión es la permanencia, contagiar enfermedades, el no aclarar el tipo de vínculo, etc. ¿De acuerdo? Recuerden que hay personas, y si no lo saben lo digo desde ahora, hay personas poliamorosas. Las personas poliamorosas no son capaces de tener exclusividad con una sola persona. ¿Cuál es la diferencia con la infidelidad? Que lo dicen. Comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas. Ahí tienen imágenes gráficas, o lo que intento que sean imágenes gráficas de actos de indiferencia, de celotipia, de devaluación, de humillación. La crítica debe ser positiva y en privado, nunca en público, nunca burlas, nunca humillaciones, nunca crítica negativa desgastante que tenga la intención de herir. Insultos, comparaciones destructivas, amenazas, apodos degradantes, etc. Una cosa son los sobrenombres y otra cosa son los apodos. Ojo con los apodos clásicos familiares. Gordi. Uno demuestra gordofobia. Existe. Es la fobia de las personas con obesidad. O fobia, mejor dicho, el ataque, como la homofobia, que están mal usados los términos. Fobia no es miedo a la homosexualidad, homofobia es agresión, es discriminación a las personas homosexuales. Igual la gordofobia es una forma de discriminación contra las personas con obesidad. No comparto mucho que esté bien estructurado el nombre, pero así es como se llama actualmente. Restricción a la autodeterminación. Ahí ven una persona a la que obviamente simbólicamente estamos callándola, estamos diciendo que no vale su voz, y alguien que está completamente controlada, ¿no? Y sometida. Vean que la cabeza está hacia abajo, vean que no puede opinar, está totalmente limitada, contenida. Conduce a la víctima a depresión, aislamiento, devaluación de la autoestima y puede conducir al suicidio. No quiero decir con esto que no haya una responsabilidad personal de atenderse en salud cuando una persona tiene una tendencia al suicidio. No quiero decir con esto que si sufrimos algún trastorno de la personalidad no sea responsable la pareja, no. Cada quien es responsable de su propia atención y autocuidado. Simplemente, si estamos tomando un medicamento y por ejemplo antidepresivo y conducimos, estamos violando un deber objetivo de cuidado, ¿no? Somos responsables de nuestras propias acciones, pero la agresión permanente va disminuyendo la capacidad de la víctima de su autoestima y por tanto puede conducir a un acto de agresión. Este es un caso real. Esta chica se suicidó. La imagen que ven, a pesar de que pareciera una sonrisa, ese es el elemento con el cual sacó. La imagen fue subida a Facebook por ella unos segundos antes de quitarse la vida. Son casos reales, son cosas que de verdad pasan, de personas que llevan toda la vida sufriendo violencia, en casa, en la relación de pareja, en general, y están tan acostumbradas a esa forma de violencia que no la combaten y pueden llegar a una última supuesta salida para poder dejar de sufrir ese tipo de agresiones. Por supuesto, ojo, en otros países hablamos de
España, si yo tengo una depresión, inmediatamente puedo ir al médico, a la médica, y me dan una autorización de baja temporal del trabajo con gozo de sueldo, porque se considera importante sentirse emocionalmente mal. Aquí no, aquí nos dicen, no, yo voy a trabajar, así se te quita. Y generamos más depresión. Económica. Acción o omisión del agresor que afecta a la supervivencia. Quitarle el dinero, el controlarle lo que gana, la diferencia de sueldos en el trabajo, dos personas, hombre y mujer que hacen lo mismo ganan diferente, limitaciones, quitarle la cuenta, esconderle la cuenta, bloquearle los accesos, sea dinero de la víctima o del agresor, porque si yo estoy en casa y yo acepté el rol de trabajar por el hogar en casa y el proveedor, porque es un acuerdo de pareja, es el varón, no me puede controlar el ingreso ni quitarme lo que llaman el gasto, no puede hacerlo, porque es parte del ingreso familiar. Tengo tanto derecho a él como quien lo provee, sea hombre o mujer. Se vale que la mujer sea proveedora y el hombre tiene el mismo derecho de acceder a ese ingreso familiar, porque se encarga de eso. Es un trabajo encargarse de eso. La patrimonial son actos que afectan la supervivencia de la víctima, pero es en un sentido más, se habla de documentos, por ejemplo, transformación, sustracción, destrucción y retención, y distracción de objetos, documentos personales, bienes o valores, derechos patrimoniales, recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la víctima. Quitarle el pasaporte para que no pueda viajar, que eso pasa mucho, por ejemplo, en infantes, quitarle el pasaporte de niñas y niños para que no se pueda viajar con ellas o ellos, quitarle la documentación personal, repito, quitarle la tarjeta, no solo el dinero, sino propiamente la tarjeta para que no pueda acceder, bloquearle la tarjeta, etc. Incluye daños a bienes comunes de la pareja o propios de la víctima. Hay parejas, hombres y mujeres, que dañan los bienes comunes para agredir a la pareja. Sexual, la platicamos el viernes, la voy a ver muy rápido. Son actos que degradan o dañan el cuerpo o la sexualidad de la víctima y que por tanto atentan contra su libertad, su dignidad y su integridad física. Son expresiones de abuso de poder que implican supremacía masculina sobre la mujer, la denigran y la consideran como objeto, la cosifican, la consideran como objeto de satisfacción del agresor. Yo les decía la vez pasada que hemos crecido con el cuento de Blancanieves y de la Bella Durmiente, y a quienes vinieron el viernes les dije, les voy a traer el cuento, y ahí está. Es una mujer en un estado de coma que sufre un acto sexual violento. ¿Por qué? Porque no pidió ser rescatada, no pidió el beso, no quería ser rescatada, no autorizó el acto sexual que se realiza en ella. Es un tocamiento, un abuso sexual, es un debido, porque no lo pidió, pero nos han contado toda la historia que tenemos que ser rescatadas. Y además con abuso sexual, Eso se queda aquí. Y entonces cuando alguien nos roba un beso, ¡ay, qué romántico! Eso no es romántico, eso es abuso sexual. Empezamos a ver lo que no es. Creo que están recordando historias personales. Voy a poner tocamientos no consentidos, todo tipo de tocamiento. Aquí hay una imagen muy clara. No es la solución viajar en un vagón independiente, es que nos dejen de agredir. Así de simple. Por a manos es una campaña contra el acoso. Actos sexuales no consentidos, presión para tener determinado vínculo sexual, usar condón, etcétera, cualquier acto. Si es así de simple, porque ya se me acaba el tiempo. Si no es consentido, todo tocamiento, todo acto sexual es violento. ¿De acuerdo? Y puede implicar, uso de la fuerza, intimidación, amenazas, chantaje, hostigamiento, aprovechamiento de la indefensión, abuso de la discapacidad. No me va a dar tiempo de acabar, así que voy a poner unas imágenes que me parece como muy claras. Lo que estaba ahí, que fui pasando, es que la violencia sexual puede ser en cualquier espacio y en cualquier vínculo. Ahí tenemos, por ejemplo, violencia familiar, tenemos claras formas de violencia familiar, laboral y docente, que es en los espacios educativos y profesionales, que tienen que ver con la degradación de la misma actividad. Aquí tenemos imágenes de agresiones docentes propiamente. Aquí esta la deben haber visto en la televisión. Es una agresión real, además en esta universidad, tristemente, fue atendida por la universidad.
pero sí es una forma de agresión. Esta imagen que ven aquí es una imagen real de una mujer china acusada de adulterio que fue sacada por su propia comunidad, desnudada y paseada por la calle Jalones, porque fue acusada de adulterio. ¿Y quién le dio derecho a la sociedad a hacer un acto tan denigrante como ese? Aquí tenemos a un policía callando, literalmente diciéndole a la mujer que su voz no vale. Los trámites eternos para hacer cuestiones de salud, policías agrediendo a mujeres, desnudando a mujeres, Fox diciendo que dejemos de refritear los casos de feminicidios porque pues ya están todos arreglados, ¿no? Todo está solucionado. El alcalde de Acapulco diciendo que las violaciones suceden en todo el mundo, que no exageremos porque hay violaciones. El secretario de Salud de Oaxaca diciendo que las muertes maternas son culpa de las mujeres indígenas porque no quieren ir al hospital. Aquí, en España, para que vean que en todos lados pasa, las leyes son como las mujeres, están para violarlas. El encargado de migración. 2012. Y bueno, finalmente y muy rápido, violencia feminicida, que todo el mundo hablamos de violencia de feminicidio, pero no nos metemos propiamente en feminicidio, que es una forma extrema de violencia contra la mujer, producto de la violación de sus derechos en lo público y lo privado, conformado por un conjunto de conductas misóginas que pueden llevar a la impunidad y pueden o no culminar en homicidio. ¿Cómo pueden o no culminar en homicidio? Porque los actos ya son violencia feminicida y pueden o no generar propiamente el feminicidio que se está tipificado como tal. Voy a cerrar con estos imágenes. Lo sentimos, se les ha dicho a los hombres que pueden ser, que son propietarios de la mujer, del cuerpo de la mujer, de los derechos de la mujer y que pueden disponer de ellos. Por eso la pueden tratar como un objeto, y si es como un objeto la pueden tratar. Pues al fin y al cabo, eso es una mujer, ¿no? Eso es lo que nos han dicho, eso es lo que traemos aquí en el chip. Hombres y mujeres, y tenemos que empezar a reestructurar esas ideas sobre cómo podemos tratarnos entre nosotros y empezar a respetarnos. Muchas gracias. Me da mucha pena que el tiempo siempre sea nuestro enemigo, pero ahora como tenemos dos expositoras tenemos que darle también el uso de la palabra a la doctora Irene López Cordier. Entonces, adelante, por favor. Gracias a la directora de nuestra división de estudios de posgrado, la doctora Karina Gómez Broth, por su apoyo en la realización de estos eventos. Bueno, miren, yo les voy a hablar de un tema retomando lo que la maestra Diana Lara les explicó. Y bueno, también soy maestra de la Facultad de Derecho desde hace algunos años, más de 15, ¿no? Y también somos, porque tenemos la misma antigüedad, y bueno, y además también formamos parte del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, ¿cómo les estructuré esto? Vamos a ver tres cosas básicamente: la violencia laboral, la académica, y cuáles son los efectos de cada una en los aspectos físico, psicoemocional y social. Bueno, de la violencia laboral vamos a ver rápidamente estos grupos. El trabajo como derecho humano. Bueno, como derecho humano el trabajo tiene por objeto garantizar el bienestar económico de cualquier individuo. En la Constitución política incluso se reconoce en dos preceptos específicos, en el 123, toda persona tiene derecho a trabajo digno y socialmente útil, lo cual es reafirmado por la propia Ley Federal del Trabajo en los artículos 2 y 3. El artículo 5, pues que ninguna persona puede impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siempre y cuando sean lícitos. Los derechos fundamentales de los trabajadores. Es muy difícil, evidentemente, tratar de restringirlos a un listado, pero se los comento rápidamente. La libre elección de trabajo. Ojalá fuera así, porque ahorita no trabajamos donde queremos, sino donde podemos. Luego, la igualdad de oportunidades, que eso es precisamente la equidad de género, el tener las mismas oportunidades hombres y mujeres. Cuestión también reconocida por la Ley Federal del Trabajo en diversos preceptos. El segundo, el 56 y el 164.
Luego la igualdad de pago, el salario igual por trabajo igual, porque resulta que a hombres y a mujeres no nos pagan lo mismo por hacer lo mismo. Derecho a la promoción o ascenso laboral. Reconocimiento por la calidad del trabajo prestado. Derecho, todo el mundo necesitamos motivación por lo que hacemos. Derecho a la capacitación laboral. Cada día van cambiando tecnologías, distintas cuestiones y necesitamos irnos adiestrando en las mismas. Derecho a todas las prestaciones laborales, porque no en todos los casos se tiene derecho a todas las prestaciones. Todo depende del tipo de contratación. Protección a la salud. Bueno, derecho a la integridad física del trabajador. Protección a la salud, lo que implica la seguridad e higiene en el trabajo. Incluso existen comisiones mixtas para este efecto. Y derecho a la seguridad social. Ser respetados en el entorno donde elaboramos. Recibir buen trato tanto de obra como de palabra. La jornada laboral, una jornada laboral legal que es de 8 horas. Allá atrás me están violentando, porque ahorita voy a abordar lo relativo a la violencia académica y es estar molestando y hablando cuando los académicos estamos exponiendo. Bueno, la jornada laboral legal es de 8 horas. Descanso y disfrute del tiempo libre. Vacaciones pagadas, derecho a una indemnización en caso de despido. El derecho de asociación, la libertad sindical, el derecho de huelga. Son, digamos, muy rápidamente los derechos más importantes y bueno, con relación a la discriminación laboral por cualquier motivo, ya sea por raza, origen étnico, por edad, por sexo, estado civil, orientación sexual, religión, ideas políticas, responsabilidades familiares y por el embarazo. ¿Cuál es el mundo laboral de hoy? Es muy triste porque tenemos que reflexionar en esto, dado que vamos para allá. Tenemos altas tasas de desempleo, trabajos inestables. ¿Qué implica que sean inestables? Que son contrataciones temporales, ¿sí?, por un tiempo determinado, o también empleo informal. Trabajos mal remunerados, no nos pagan por lo que estudiamos. A pesar de la calificación profesional o técnica que tengamos, los trabajos están mal pagados. La explotación laboral, condiciones laborales que son desfavorables, como por ejemplo la contratación outsourcing, ¿sí?, que son contrataciones no con quien estás trabajando, sino por intermediación de una empresa para efecto de que no generes antigüedad y tampoco tengas las prestaciones mínimas que merece un trabajador. Luego, condiciones contractuales que no se cumplen. A veces, aunque firmemos un contrato, resulta que las cláusulas es como no existieran porque tenemos que ajustarnos a los caprichitos de la persona con quien trabajamos. ¿Cuál es el concepto de violencia laboral? Bueno, se le denomina MOBI, es el acoso laboral en el trabajo, y para la Organización Internacional del Trabajo es cualquier incidente en el que una persona es abusada o maltratada en su entorno laboral. ¿Cuál es el bien jurídicamente protegido en el caso de la violencia laboral? Bueno, en principio la dignidad. ¿Qué es la dignidad? El respeto que nos merecemos, que nos debemos a nosotros mismos y que nos deben los demás. El ingreso económico, bueno, porque es importantísimo para la subsistencia. La salud del trabajador, la propia vida del trabajador. Son los bienes protegidos en materia de trabajo. ¿Qué características tiene la violencia laboral? Bueno, denota un abuso de poder como todo tipo de violencia, una conducta tiránica de quien nos ejerce ese acto de violencia, un maltrato, falta de respeto, actos u omisiones, tal como lo definen los códigos penales, conductas de hacer y de no hacer, que son continuas, de forma sistemática y permanentes. Inicia normalmente la violencia laboral de forma sutil, aunque después suele haber confrontaciones. El proceso además es lento y paulatino. El agresor se cuida de no dejar pruebas, por eso es tan difícil demandarla. La finalidad de la violencia laboral es que se cause incomodidad y miedo a la víctima, al trabajador, para que se paralice, para que no pueda buscar ayuda, para que no pueda tomar decisiones. Es un proceso perverso en realidad, porque no se busca destruir a la víctima de una manera inmediata,
sino irla sometiendo poco a poco para que solita vaya cometiendo errores y se autodestruya. ¿Y cuál es la finalidad última? Pues que se vaya, ¿verdad? Porque nos estorbe, porque queremos su plaza y ya tenemos al candidato para suplir. Los tipos de violencia laboral no solamente son del superior jerárquico al subordinado, también pueden ser del subordinado al jefe o de los trabajadores entre sí. Y no trabajadores, bueno, pueden estar en el mismo nivel o simplemente que no estén subordinados entre ellos. ¿Qué características tiene el agresor y la víctima? Es interesante porque el agresor precisamente comete conductas de abuso de poder en contra de la víctima. ¿Por qué le da tanto coraje o por qué quiere deshacerse de la víctima? Las víctimas son generalmente personas brillantes, atractivas, activas, trabajadoras, eficaces, éticas, honradas e independientes. A contrario censo de lo que es el acosador. Narcisista, de sentirse lo que no es. Impulsivo, mediocre, inepto, inseguro, envidioso. Ya dijimos lo que es la envidia el día viernes, ¿no? Es un ánimo de poseer lo que tiene el otro, ¿no? Es un deseo hasta de odio por lo que el otro tiene. Psicópatas no guardan ningún tipo de culpa por los actos que realizan y además paranoides, ¿sí? Sienten así como delirios de persecución. Las víctimas vulnerables. Bueno, las víctimas particularmente suelen ser mujeres, pero además mujeres con ciertas características, solas o madres solteras. También lo relativo a la diversidad sexual. Si son homosexuales, si son lesbianas, si son transgéneros, si son transexuales, si son bisexuales, si son intersexuales. Trabajadores en precario en general, o sea, personas que tienen gran necesidad de trabajo. ¿Cuáles son las causas detonantes de la violencia laboral? Bueno, la pertenencia a grupos vulnerables. ¿Eso tiene que ver? Bueno, con estos grupos que acabamos de ver de mujeres con estas características y también por los roles de género. Porque las mujeres estamos restringidas, de acuerdo a los roles de género, al ámbito privado, mientras que los hombres están aceptados en el ámbito público. Las mujeres debemos de permanecer más bien en la casa con una actividad reproductiva, en el cuidado del hogar, atención del marido y de los hijos. También sobresalir positivamente. Detona la violencia una persona que tiene más preparación, porque tiene una maestría, porque tiene un doctorado, porque tiene mayor experiencia laboral, porque tiene mayor eficacia para resolver los problemas. También sobresalir negativamente, que es al revés. Alguien que no tiene una carrera profesional, pero resulta que está en el área desde hace muchísimos años y tiene mucha experiencia, ¿sí? Pero también sobresalir negativamente es no tener experiencia y luego siempre quieren personas con experiencia para los primeros trabajos. ¿Qué les parece? ¿No? A ver, que tengan 20 años pero que tengan experiencia. Pues sí, pero ¿cómo la van a tener? ¿No? A los 20 años. Necesitan entrar a trabajar, que les dé la oportunidad para poder adquirir esa experiencia. Y bueno, pues sobresalir negativamente también implica a veces cosas tan banales como el vestirse de forma provocativa, el contonearse, cosas de esta naturaleza. Adquirir un nuevo puesto, bueno, eso también denota violencia laboral, ya sea porque te asciendan o porque hay o te descienden, ¿verdad? O te dan un puesto directivo. Bueno, pues ¿cómo se atreven, no? Haber nombrado a alguien en un puesto directivo. O también el simple ingreso a la fuente laboral, porque resulta que en algunas entidades, por ejemplo, de gobierno, que ya ahí no es mobbing, sino es una violencia político-burocrática, así se denomina, pues hay ciertas redes de corrupción, ¿verdad? Ciertas mafias. Entonces, cuando una persona nueva ingresa, pues hay el peligro de que no forme parte de la mafia y no solamente eso, sino que pueda hasta denunciar lo que están haciendo los demás trabajadores. La inequitativa repartición del trabajo para las mujeres es otra forma que detona la violencia laboral. Normalmente las mujeres que trabajamos pues cumplimos dobles, triples, quíntuples jornadas laborales, y esto es por falta de colaboración en ocasiones de la pareja o de los demás miembros de la familia. Por eso una mujer
con muchas actividades, no tiene que cumplir con el bebé, con estudiar, va a tomar la copa porque es parte de la vida social, está hablando por teléfono, está haciendo ejercicio, está cocinando y está en la computadora. Bueno, ¿esto que genera? Obviamente un esfuerzo añadido, porque no podemos ser todólogas y cumplir con todo a la vez, como si tuviéramos tantas manos. ¿Y cuál es el resultado de esto? Las mujeres por eso padecemos más enfermedades cuando laboramos dentro y fuera del hogar, por falta de motivación, agotamiento, crisis físicas y mentales, a raíz de esa carga añadida de trabajo. Bueno, ¿qué conductas laborales hay? No se les puedo restringir a una lista, pero les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, no respetar las condiciones de trabajo. O sea, lo que viene en el simple contrato, lo que tú firmaste, eso lo firmaste, pero aquí no se usa. No, pues no es que no se use, ¿sí? Simplemente tienes que restringirte y cumplir las cláusulas del contrato. Especialmente en cuanto a la jornada laboral es una cosa terrible y hago énfasis porque no se respetan los horarios permanentemente. Se imponen jornadas ilegales de más de 12 horas, por ejemplo. ¿Sí? Imagínense ustedes, la jornada laboral es de 8 horas, la normal, la diurna. ¿Sí? Y normalmente, quienes hemos trabajado particularmente en el gobierno, pues resulta que las jornadas son de más de 12 horas. Bueno, eso fue lo que exigieron las mujeres al protestar en Nueva York en 1857 y en 1911, que se redujera la jornada laboral de 12 horas a 10 horas. Y no ha cambiado absolutamente nada desde 1857. Asignar al trabajador grandes cantidades de trabajo, claro, para que no te vayas a tu casa, ¿verdad? Asignarle actividades en el último momento de la jornada laboral. Vas a salir en media hora, ¿qué crees? Que necesito esto. Y se llama bomberazo. Yo odio esa palabra porque verdaderamente es una palabra muy violenta, de no permitirte ya el descanso después de que cubriste una jornada laboral. ¿Y cuál es el motivo? Pues gente que tiene la vida destrozada, ¿verdad? Caprichos de los superiores, que quieren demostrar su poder, pretender que el trabajador solo viva para trabajar, evitarle que tenga una vida personal y familiar. Todo el mundo tenemos que tener una vida personal y familiar, ¿o no? Hacer ejercicio, convivir con nuestra familia, si tenemos padres, bueno, si tenemos hijos, hermanos. No podemos romper con nuestras redes sociales. Descalificar el trabajo también es otra de las formas de violencia laboral. Explotar a una persona, es decir, que debe de cumplir con múltiples actividades, ¿no? Incluso con el trabajo de varios trabajadores por el precio de uno. No promover su ascenso. Hay personas que duran en las áreas muchos años con mucha experiencia y sin embargo nunca les dicen, oiga, pues usted, ahora que se vaya su jefe, su superior jerárquico, usted accederá a ese trabajo como una forma de motivación y de reconocimiento por tantos años de servicio. La no designación a puestos directivos. Normalmente las mujeres siempre estamos en cargos, en mandos medios y bajos en las estructuras. Ese es un denominador común de nuestro país. Asignar las mismas funciones a personas que tienen puestos administrativos de diferente jerarquía. Eso pasa mucho en el gobierno, que por ejemplo se le da un número de asignación a los empleados, tienen distintos sueldos, pero eso sí, hacen lo mismo y generalmente los hombres ganan más que las mujeres. Dirigirse también al trabajador de forma hostil o grosera, hacer comentarios maliciosos y no solamente de forma privada, pública también, denigrándolo, difundir rumores y chismes. El chisme es una de las peores formas de violencia que existen. Ridiculizar el aspecto físico de una persona, ya sea de forma pública o privada, criticar su vida privada, ignorarlo o aislarlo como si no estuviera. ¿En cuántos trabajos así? O sea, te ponen en un pasillo, en un escritorio como si no estuvieras. Prohibirle interactuar con los demás trabajadores. Usted no puede hablar con nadie. Luego, controlar o vigilar todo su actuar. Imagínense nada más que el trabajador se sale a comer y entonces se meten a sus archivos físicos a ver qué cosa tiene, también a su computadora para ver qué hay, a sus cosas personales, incluso si dejó una bolsa, lo que sea. Proporcionar información errónea para que haga algún trabajo, y esto con el objeto de exhibirlo, de burlarse, o hasta de propiciar que cometa una falta administrativa o hasta un delito. Manipular a la persona
de cualquier manera, chantajear a la persona para que haga algo, sabotearle cualquier actividad, acosarla u hostigarla sexualmente, asignarle nuevas tareas continuamente con el objeto de estarla probando a ver en cuál le caes, ¿no? En cuál se equivoca. Asignarle tareas tontas, cosas que no tienen ningún hecho de ser, pero nada más por tener a la persona ocupada. Asignarle tareas que están por debajo o por encima de su calificación profesional o técnica. Eso también es un insulto. Tú eres alguien que tiene, por ejemplo, un doctorado y te ponen a hacer citatorios, ¿no? O alguien que no se ha recibido, que no tiene experiencia profesional y quiere que haga perfectamente una sentencia, por ejemplo, que es bastante difícil proyectar. Asignarle actividades personales de sus superiores jerárquicos u ofensivas. A ver, venga usted y lave el baño. ¿Y yo por qué? No es porque sea denigrante, pero yo no formo parte de intendencia, ¿sí? O también actividades personales. A ver, hágame la tarea a mi hijo, págame el teléfono, hágame esto, ¿no? Cosas de ese tipo. Abstenerse de asignarle el trabajo a una persona. Entonces, o te dan mucho o no te dan nada. Luego también, despedir a una persona o evitar contratarla porque está embarazada, porque está enferma, porque está casada, porque tiene hijos, porque está joven, porque está vieja. O sea, todo es pretexto, ¿no? Para no contratar o para despedir a alguien. Bueno, eso es a grosso modo violencia laboral, se los dije de forma muy rápida. La violencia académica. Nos vamos a basar en 4 puntos. Concepto, sujetos implicados, la violencia de profesores contra alumnos, nada más me voy a centrar en eso, y la violencia de alumnos contra profesores. ¿Sí? Porque la violencia académica implica el bullying y otras muchas cosas más. Bueno, la violencia académica son las acciones o omisiones intencionales que tienen lugar en el contexto escolar. ¿Qué sujetos pueden estar implicados? Bueno, en la planta docente pueden ser desde los superiores de los profesores a los profesores y profesores, o sea, los directivos. Entre profesores mismos, sin importar su sexo, de los profesores a los alumnos. Luego, en el caso de los alumnos a los profesores y de igual forma entre los propios alumnos. Nada más nos vamos a enfocar en la violencia de profesores a alumnos porque quiero que ustedes detecten las cosas que a veces hacen mucho. Impartir clase con un ambiente tenso. Falta de democracia, lo que dice el profesor no se discute. Limitar a los alumnos a participar. Prohibiciones y castigos, es decir, actividades que son tiránicas, que son autoritarias. Un trato distante e indiferente a los alumnos, considerándolos como números de cuenta. Arbitrariedad. Venta vinculatoria de libros u otros materiales, ¿no? Quienes somos, es denigrante que quienes somos autores de libros, la verdad, no somos vendedores de libros. Eso es de quinta categoría. Condicionarles las calificaciones a la realización de cierta actividad. Por ejemplo, había cierta maestra que ponía calificaciones de acuerdo a si los alumnos iban a un viaje o a si compraban su libro u otras cositas más, ¿verdad? Insultar a los alumnos, humillarlos o menospreciarlos, amenazarlos, obligar a los alumnos a que expongan, esto es una cosa odiosa también, los temas del curso en vez de que el profesor cumpla con el deber de dar clase. Qué fácil, ¿no? Llegó con un temario, a usted le toca esto, esto y esto. Entonces te echan a perder una materia porque no entiendes la estructura, la cabeza, los pies, porque no tienes la experiencia para darla, ¿verdad? Realizar exámenes difíciles cuando el profesor no da la clase o cuando la clase ha sido deficiente. Obligarlos a ir a fiestas organizadas por el profesor. Bueno, eso es patético. Realizar exámenes, fíjense, de temas no estudiados en la clase. Luego llenarlos de trabajos, pero de trabajos que nunca van a realizar. Ejercer un trato diferenciado con los alumnos. Ay, estos sí me caen bien, estos me caen gordos. Excluir, ¿no?, a ciertos alumnos. Uy, estos son medio problemáticos, con estos no. El hostigamiento sexual, el acoso sexual también, la discriminación por razón de todo, de sexo, de edad, de condición social y o económica, dificultades de aprendizaje. Hay personas que se les dificulta y preguntan, a veces en muchas ocasiones, y yo he visto
que incluso hasta entre ustedes mismos están así haciéndole caras al compañero, o por las propias características físicas. El cobro de multas, me he enterado. Si usted hace esto, tiene que pagar, ¿no? Una maestra aquí, terrible también, de que si los alumnos llegaban tarde tenían que llevarle de desayunar. Lo bueno es que esa señora ya desapareció. Condicionar su calificación a que hagan algo denigrante, compañeros. Hoy más vale tener 0, PNP o nada, o recursar la materia 10 veces, pero no hago algo denigrante. Y luego la violencia de los alumnos a los profesores, por eso les decía los de atrás. Hablar mientras el profesor expone, andar haciendo ruidos, risas, pero risas así como, no sabe uno si se ríen con uno o de uno. El alboroto, la indisciplina, los insultos también, las amenazas, destruir las propiedades del profesor, difundir chismes y rumores falsos en su contra, el hostigamiento y acoso sexual, porque también hay alumnos que acosan profesores o profesoras. El ejercicio de la violencia de los alumnos hacia profesores está relacionado con problemas de autoridad de los propios alumnos. La percepción de los alumnos de que los profesores son débiles, por ejemplo, a que no se atreven a hacerle ciertas conductas hacia los maestros, según como los vean, ¿no? La no imposición de límites por parte del profesor, la falta de conocimiento del maestro en la materia que imparte también, eso hace que los alumnos no le tengan respeto. Impartición deficiente de las clases. Y ahora, ¿qué consecuencias físicas, psíquicas y sociales se derivan de la violencia laboral y académica? Porque son muy parecidas. Consecuencias físicas, dolores de cabeza, por ejemplo, que nos tomamos cafeaspirina y nomás no hay forma, ¿no? Fatigas crónicas, imposibilidad para relajarse, enfermedades de origen psicosomático, ay, cómo nos duele la espalda, tenemos alergias, no podemos respirar, lo que sea, trastornos gastrointestinales, abuso de sustancias estimulantes o sedantes. Consecuencias psíquicas, bueno, lo que pasa con toda la violencia, baja autoestima, la pérdida del sentido del valor propio, ¿sí? El aislamiento, el alejamiento de las personas que sufren violencia, miedo a la intensificación de la violencia por parte del agresor, inseguridad. Al tener miedo, evidentemente las personas se paralizan y no pueden tomar decisiones. Depresión, que es una enfermedad psíquica, la pérdida del sentido de la vida, la culpa. Asumen que lo que les está pasando, tanto en el trabajo como académicamente, puede ser su responsabilidad. Ansiedad, irritabilidad, expresiones de ira, tensión, desgano, falta de voluntad o iniciativa, incapacidad para concentrarse, desorganización, olvidos, falta de atención. Y bueno, las consecuencias sociales son básicas. Fíjense nada más, la satisfacción laboral de los trabajadores, si estamos felices, trabajadores, estudiantes, profesores, bueno, pues repercute en ¿qué? En nuestro buen desarrollo, ¿sí? Un trabajador, un estudiante y un académico contento, ¿qué producen? Más, mejor. Una mayor producción va a beneficiar a las empresas en el ámbito laboral o a las instituciones de gobierno, pero también a las instituciones educativas. Y de igual forma, es un desarrollo generalizado para el país. A contrasensu, si los trabajadores, estudiantes, profesores estamos abatidos, tenemos problemas y sufrimos violencia, pues se producen dinámicas de bajo rendimiento, de menor productividad y de estancamiento del país. Bueno, muchísimas gracias. Ya se dieron cuenta, chicos, que brillantes conferencistas las dos. Vamos a pasar ahora a un periodo de preguntas y respuestas. ¿Quién tiene alguna pregunta? No sé si las preguntaron. Cuando usted hablaba de violencia, ¿qué pasa respecto a la violencia que se ve entre trabajadores y alumnos? Porque, por ejemplo, hay situaciones en las que cierran los baños, no los limpian, pero porque no quieren que pasen, porque los ensuciamos, los cierran. O situaciones en las que nos ha pasado a todos, o en las que el bibliotecario también te libro y te ve con malas caras, o a uno les pide 2 credenciales y tú es para prestarte la biblioteca. O sea, también, ¿cómo se regula eso? ¿O es violencia? ¿O también qué puede hacer el alumno? Porque yo
Ay, claro que es importante, y aparte hay una cosa, que no nada más las personas les hacen eso a ustedes. Yo acabo de tener un problema donde también una trabajadora a mí me faltó el respeto, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Tienes que enviar una carta a la directora, ¿verdad? Porque ella es la autoridad máxima de esta facultad. Bueno, si aquí es en la división, bueno, ustedes no están en la división, están en la facultad. Si fuera en la división, es a la doctora Karina Gómez Roa. Pero si es en la facultad, a la doctora Leoba Castañeda Rivas, ¿sí? Haciendo referencia al comportamiento de los trabajadores, ¿sí? Claro, hacen valer su sindicato, etcétera, etcétera. Pero hay que hacerlo valer. Yo tengo aquí 4 papelitos, no sé si los 4 son para mí, los contesto y trata de si me completas cualquier cosa que hagas mal. Pero sí inicio felicitándote y agradeciendo la conferencia, Irene. Aprendí muchísimo, de verdad, te lo digo tal cual, aprendí muchísimo, tomé notas. Y me llama la atención este tema, por ejemplo, de la conciliación de la vida personal y familiar, que es ya un derecho en la ley de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, que es importantísimo. Lo trajimos ya de Europa, el concepto de conciliación, porque nos hace mucha falta entender que las personas no son integrales, sino también en el empleo, en la familia, en la vida en general, en todo. Bueno, a ver, me dicen, con su pensamiento considera que se debe buscar equidad e igualdad entre hombres y mujeres. Sí, o sea, no hay punto de discusión, pero distingamos igualdad y equidad. Igualdad es que tenemos los mismos derechos, y equidad es que los podemos ejercer en el mismo nivel, con las mismas oportunidades. De nada nos sirve que la Constitución diga en el artículo 4 desde 1974 que somos iguales hombres y mujeres, si las mujeres siguen teniendo una rampa muy grande para poder llegar al mismo lugar en que los hombres llegan con elevador, ¿no? Un hombre puede sufrir violencia de la misma índole, por supuesto que sí, hay muchas agresiones, tengo muchas notas, si me dejan mail los contesto a todo el mundo, lo prometo. Puede sufrir violencia de la misma índole, puede sufrir todas las formas de violencia de las que hemos hablado. ¿Cuál es el tema? Que venimos de una estructura patriarcal donde el Estado, la sociedad y la cultura benefician al hombre y perjudican a la mujer, abren espacios para los hombres y limitan los de las mujeres. Tengo aquí, por ejemplo, en 2011 las mujeres ocuparon solo 38.46% de las regidurías municipales, solamente el 26.8% de las sindicaturas, solo el 22.36% de las diputaciones locales, solo tenemos 18.18% de las ministraturas de la Corte, 3 de 17 secretarías de Estado, 6.84% de presidencias municipales, 6.84% de todas las presidencias municipales del país. Díganme si estamos o no en una situación que beneficia a los hombres. Por eso hablamos de violencia contra la mujer, no porque no exista contra el hombre, sino porque es predominante. Y lo que estamos buscando, ojo, no es que la mujer salga como dominante, sino que alcance un estado de igualdad que nos permita una convivencia humana en la que toda forma de violencia contra hombres o contra mujeres o contra cualquier situación de discriminación o discriminación esté en posibilidad de defenderse. De eso se trata. ¿Por qué hacer esa diferencia entre violencia y mujer? Es exactamente eso. ¿Cómo se puede acreditar la violencia psicológica en México? Hay ya obviamente periciales, ya podemos mostrar que hay una desintegración social, que la persona no puede convivir en la comunidad, que se ve afectada, que ya no puede trabajar igual, su productividad, etc. Si buscamos equidad, nos sería justo el servicio militar también para mujeres en obligatorio. Bueno, en realidad ya casi ni siquiera es obligatorio para los hombres, pero es optativo para las mujeres, lo pueden hacer. Y sí, técnicamente sería igualitario. ¿Qué es realmente igualitario? Que todas las personas puedan, si quieren, todas las personas hacer servicio militar, y quienes no quieran sean objetores y objetoras de conciencia. ¿Qué opinan sobre la separación de hombres y mujeres en el Metrobús? Ya lo comenté en la presentación, la solución no es la separación que genera segregación, como sería el apartheid, es totalmente con otra intención, pero es una separación. No tenemos que decirle a la mujer cómo cuidarse del hombre, tenemos que decirle al hombre que no agreda a la mujer, ¿no? Y la última, se ha considerado la violencia por parte de personas de menores. No entiendo si la pregunta es si agredimos a personas menores de edad, que por supuesto niñas, niños y adolescentes son un grupo en situación de extrema vulnerabilidad, no tanto por la edad, sino porque esta edad y el control adulto los pone y las pone en mucho más riesgo. Si las personas, niñas, niños y adolescentes pueden agredir, claro. Esto se está viendo mucho en España, donde la gente se tarda tanto en tener familia, en procrear, cuando lo deciden,
que al final el niño o la niña único en una familia de gente de más de 40 o 50 años se vuelve como el rey y la reina de la casa, se le permite absolutamente todo, no hay límites, controles, educación, y se vuelven agresores. Hay muchos casos de adolescentes golpeando a sus padres que son 50, 60 años de edad aproximadamente. ¿Y cuáles son las medidas más objetivas y o adecuadas que debe adoptar el gobierno a fin de reducir la violencia contra las mujeres? Nos tardaremos otra conferencia, precisamente en Beijing y en CEDAW tenemos, y en el plan de acción de Beijing tenemos medidas muy particulares, pero en resumen es establecer todas las políticas públicas, incluye leyes, incluye reglamentos, incluye acciones de gobierno, incluye programas sociales, todas las acciones que conduzcan a que la mujer pueda ejercer sus derechos, los que ya tiene, que son los mismos que los de los hombres, que pueda ejercer sus derechos en igualdad de situación que los hombres. Gracias. Le damos el uso de la palabra a la doctora para que nos conteste también. Bueno, rápidamente, me preguntan de las cuotas de género, que si considero que están bien las cuotas de género 50 y 50%, yo desde mi punto de vista, porque las candidaturas básicamente pues atienden a los intereses de los partidos, ¿sí? O sea, ponen a las mujeres efectivamente porque tienen que cubrir ese espacio, pero el hecho de que sean mujeres no quiere decir que tienen una educación con perspectiva de género, ¿sí? Hicimos incluso, yo ya hice un análisis, por ejemplo, de las iniciativas presentadas por las legisladoras, y son mínimas las que tienen relación con la perspectiva de género, son aproximadamente el 30%, y la gran mayoría de ellas no han sido dictaminadas a favor, y las legisladoras las abandonan y se dedican a hacer el trabajo legislativo que les determinan sus propios compañeros de partido. Entonces, no necesariamente porque esté una mujer en un cargo quiere decir que va a defender a otras mujeres, y desde mi punto de vista se debe de privilegiar la calificación profesional y técnica de las personas, ¿sí? No el sexo. Bueno, también me preguntan, ¿no? Lo de la caballerosidad, que cómo considero lo de la caballerosidad. Pues, ¿qué es la caballerosidad? ¿No? Es como cuando te dicen damita, ¿no? Una manera de ser odiosa, ¿no? Que decía tu amiga que ella les decía caballerito. Bueno, pues es que no. O sea, ¿qué es damita? A ver, decir damita, ¿qué es el caballerito? No. ¿Sí? Tiene que ver con los roles de género que precisamente tenemos que quitarnos de encima. Luego, los roles de género ya saben cuáles son, ¿no? Los papeles que son asignados a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres y a los hombres por el hecho de ser hombres, ¿no? Bueno, y luego, yo creo que el problema no es enseñarle a las mujeres que se cuiden, sino enseñarle a los hombres a no ser violentos. Bueno, les voy a decir que también hay hombres violentados, ¿eh? Lo que sucede es que no se denuncia, y no se denuncia precisamente por temor, vergüenza, que van a decir que mi mujer me pega o mi pareja me pega. Solamente el 4% de la violencia contra hombres se denuncia. Entonces, es el respeto que nos debemos las personas en general, ¿sí? Hombres a mujeres, mujeres a hombres, todos. A los menores de edad, a las personas adultas mayores, a los incapaces, discapaces, enfermos, ¿sí? A todos en general. A la comunidad lésbico, gay, transexual, transgénero, bisexual, intersexual, ¿sí? A todos en general. Bueno, y luego, ¿hasta dónde es bueno llevar una actitud feminista? No, es que feminista no es estar en contra de los hombres, no. Feminista solamente buscamos la igualdad de oportunidades, ¿sí? Igualdad de tratamiento. Es lo único que buscamos, no estamos en contra de los hombres. Estamos con los hombres y buscamos tener las mismas oportunidades, ¿sí? Entonces no confundir, como si feminista fuera así también un estigma. Esas son feministas, ¿no? Son agresoras de los hombres. No somos agresoras. Queremos vivir en una sociedad igualitaria, es todo. Aquellos que continúen con preguntas, si les parece bien, pueden pasar aquí con las maestras al final bueno, ya vamos a dar concluido, para que les den sus correos electrónicos y tengan contacto con ellos. Bueno, pues les damos las gracias a la doctora Irene López Fomier,